Saludos, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Un día más de profecías. Hoy vamos a estudiar la continuación del tema de ayer, que tiene que ver con la marca de la bestia, con la marca de la bestia. Les invito pues a que estemos atentos o estén atentos a todos estos estudios que se van a estar realizando durante un promedio de tiempo bastante largo, y esperamos pues que estos estudios bíblicos, sobre todo estos estudios de la profecía, le ilustren a ustedes todo lo relacionado con los eventos finales de la historia de este mundo. Recordemos, mis queridos amigos, mis queridas amigas, que estamos viviendo, según la profecía, en los últimos días de la historia de la humanidad. Hoy nosotros podemos ver tumultos entre las naciones, vemos desastres por todos lados, vemos la naturaleza empeñada en destruir, en socavar. Pero todos estos eventos, bien sean de carácter natural, de carácter político, de carácter económico y social, tienen que ver con la profecía y tienen que ver con los últimos días de la historia de este mundo. Por supuesto, cuando hablamos de los últimos días de la historia de este mundo, no podemos obviar que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Pues Él lo dijo. Cuando ustedes vean todas estas cosas, le dijo Él a sus discípulos, entiendan que el tiempo está cerca. Eso hablando de su segunda venida a este mundo, de su segundo retorno. Ahora, hay profecías en las Escrituras, sobre todo las profecías de Apocalipsis, que nos muestran el tiempo en que estamos viviendo. Pero no solamente nos muestran el tiempo en que estamos viviendo, sino que nos muestran los eventos que van a suceder a través del tiempo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de esos eventos, o varios de esos eventos, están plasmados en las Escrituras en el capítulo 9 de Apocalipsis, En cuanto a este capítulo, ya tenemos 2 estudios en YouTube. Esperemos que ustedes lo puedan ver. Así que les invitamos pues, y les invito a que puedan ver estos videos de una manera más completa, que los puedan ver completos, los puedan comentar, puedan hacer sus preguntas, me pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios, yo se las respondo con mucho gusto, si alguna interrogante, si alguna enseñanza, cualquier cosa. O si ustedes desean que se hable de algún tema de Apocalipsis en particular, déjenmelo saber. Así que les invito pues a estar pendientes a estos estudios bíblicos de la profecía. Así que una bendición para todos y esperamos pues que puedan estar atentos a estos mensajes. El libro de Apocalipsis nos muestra algo muy esencial. El capítulo 9 dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y vi a una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y a estos se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Muy bien, para continuar vamos a tener una oración pidiendo la intervención del Espíritu Santo, que fue el que inspiró las Santas Escrituras.
Eterno Dios y Padre, rogamos en el nombre de Jesús, primeramente que perdones todos nuestros pecados y que nos alistes con tu Santo Espíritu para exponer tu palabra. Padre, que bendigas a los que están viendo y oyendo este video y que les ayudes a entender, les des sabiduría para entenderlo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, entonces estábamos estudiando ayer el tema, la estrella que cae del cielo. Ese fue el tema de ayer. Hoy, continuando con la segunda parte de ese tema, vamos a estudiar el capítulo 9, pero el versículo 4 y 5. Ayer hablamos acerca del tiempo de angustia. El tiempo de angustia o la gran tribulación. Hoy se habla mucho de la gran tribulación, pero poco se entiende cómo va a ser esa tribulación. La gran tribulación tiene dos etapas. Una, la tribulación que viene a los santos del Altísimo por causa del testimonio de Jesús y de su palabra. Esta es provocada a la vez por los impíos que van a perseguir al pueblo de Dios. El mundo entero se está preparando y va en camino para la gran consumación de los tiempos, la gran tribulación. Ahora, los santos van a pasar por una gran tribulación, así está escrito y así ha sucedido durante todo el lapso de tiempo que tenemos nociones en la historia de la humanidad en cuanto al pueblo de Dios y a los mandamientos de Dios. Ahora, la gran tribulación viene por causa del testimonio de Jesús, así lo dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice, el apóstol Pablo dice, todo el que quiera vivir piamente en Cristo padecerá persecución. Y eso es así, porque la persecución, la tribulación del pueblo de Dios siempre ha sido por ser obedientes a los mandamientos de Dios, por aferrarse a Dios, por creer en Dios, por aceptar las instrucciones de Dios. Y este es un principio, pues el enemigo de Dios que vive en este mundo, como decíamos ayer en el video, el enemigo de Dios que vive en este mundo se opone a todo lo que se llama Dios, a todo lo que lleva el sello de Dios, a todo lo que lleva la imagen de Dios. Y este es un principio que es antagónico con el mundo y con los principios del mundo. El enemigo de Dios trata de distraer la mente y trata de que el ser humano, por todos los medios, tenga su corazón y su mente fija en sí mismo y en las cosas de este mundo. De tal manera que el diablo inventa cuanta estratagema hay para distraer la mente del ser humano hacia Dios y no le permite de alguna manera ver a Dios. Así que cuando el hombre busca a Dios, se entrega a Dios, deja los malos caminos en los cuales andaba, deja el adulterio, las fornicaciones, los hurtos, la mentira y toda esa serie de cosas que son contrarias a Dios, el enemigo entonces lo persigue. Y le trae inconvenientes con el objetivo de distraerlo de las cosas de Dios. Ahora, siempre la gran tribulación se ha manifestado de esta manera. Los hombres y mujeres de este mundo que han vivido una vida de oscuridad, una vida de tinieblas, una vida de pecado, una vida de transgresión, una vida alejada de Dios, cuando por la gracia de Dios ellos salen del pecado, dejan el pecado y vienen hacia Dios, entonces viene tribulación y angustia sobre cada uno de ellos de parte del diablo. Ahora, como decíamos, la gran tribulación tiene dos etapas. La etapa primera es la de que el mundo va a perseguir, va a causar tribulación, va a causar angustia sobre aquellos que temen a Dios, sobre aquellos que buscan a Dios.
Esto es, por supuesto, detrás de todo esto está el enemigo de Dios, que es el diablo. Una gran tribulación, como dice la Escritura, que no ha habido nunca. En el pasado han habido tribulaciones y han habido tiempos de angustia sobre los santos. Recordemos la Edad Media. En la Edad Media murieron millones de cristianos únicamente por creer en Dios, por aceptar su palabra y por no aceptar las normas y las costumbres y las tradiciones del mundo y de los hombres. Y por eso sufrieron persecución y angustia. Y el mismo Señor Jesucristo, por ser fiel a su Padre y por ser fiel a la verdad, también sufrió persecución. El Señor Jesucristo lo dijo: si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Hablando acerca de sí mismo y de sus seguidores. Así que la persecución, pues, es un principio que va a subsistir hasta que venga Jesucristo en las nubes de los cielos. Los impíos que no aceptan la voluntad de Dios, perseguirán al cristiano. Pero hay una cosa muy importante, la segunda parte. Dijimos que hay dos etapas de la gran tribulación, y esa, la persecución de los santos, es la primera. ¿Por causa de quién? Por causa de los impíos. Pero a la vez, los impíos van a sufrir persecución, van a sufrir angustia y tribulación por causa de su impiedad y por causa de los juicios y plagas que van a caer sobre este mundo. Y esos juicios y plagas van a caer sobre ellos. Así que esto, pues, vemos que tiene que suceder así. Hasta que venga Jesucristo habrá persecución y habrá tribulación. Ahora, en el capítulo 9, que estamos estudiando, en el capítulo 9 y versículo 4 dice: y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y continúa diciendo: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Vemos acá que esta, pues, es la suerte que van a correr todos aquellos que de alguna manera no tienen el sello de Dios en su frente. Y los que no tienen el sello de Dios en su frente, por supuesto, son los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hay un texto en Apocalipsis capítulo 17 y dice lo siguiente. Esto tiene que ver con el sello de Dios, ¿no? Con el sello de Dios. Dice: y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Y en otra parte dice, pues, lo siguiente. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, escuchen esto, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es. Hace mención al libro de la vida. Ahora, recordemos una cosa: el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, hace 2000 años, les dijo a sus discípulos, y quedó registrado en su palabra. Los discípulos ciertamente venían de hacer la obra evangelística, y el Señor les había dado poder de hacer milagros y de echar demonios. Y ellos, pues, contentos y maravillados, le llegaron al Señor Jesús y le dijeron: Maestro, los demonios se nos sujetan y los enfermos son sanados. Y el Señor Jesucristo les dijo estas palabras: no os maravilléis de esto, maravillaos más bien, alegraos más bien de que vuestros nombres estén inscritos en el cielo. El libro de Apocalipsis dice: porque los que no están inscritos en el libro de la vida
fueron lanzados al lago de fuego. Volvamos otra vez entonces al capítulo 9 y versículo 4. Y vamos a leer para hacer un resumen rapidito de esta forma. El 9:1. El quinto ángel, escuchemos, estamos estudiando el quinto ángel. El quinto ángel tocó la trompeta y vi a una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ayer hablábamos de que este quinto ángel que toca la trompeta y que esa estrella que cae del cielo es Satanás. Ayer lo comprobamos con las escrituras. Y dice que la palabra abismo en Apocalipsis viene relacionada también con la tierra en un estado de caos. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ayer hablábamos también acerca de las huestes satánicas, que son innumerables. Y que cuando Satanás se vino del cielo, se trajo una tercera parte. Y dice la escritura que esa tercera parte, o mejor dicho, dice la ciencia, sacando los cómputos de esa tercera parte, dice que una tercera parte sería un número no calculable, sería un número infinito, un número que no se puede, no se puede enumerar. Es innumerable, las huestes de Satanás son innumerables. Y cuando dice, y abrió el pozo del abismo, o sea, en este caso, la tierra, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire, se está refiriendo precisamente a las huestes satánicas. Muy bien, todo eso lo enseña el capítulo 9. Si quieren saber más de eso, les invito pues a ver el canal donde están estos. Ahora dice el versículo 4, que es el que vamos a estudiar y analizar. Y se le mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y ya hemos hablado que los que no tienen el sello de Dios en su frente son los que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, allá en el cielo. Muy bien, vamos a analizar el capítulo 7, vamos a dar un repaso al capítulo 7, versículo 1 al 3. Dice lo siguiente: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios. Aquí en el versículo 4 del capítulo 9 dice: y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni cosa verde alguna, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y aquí en el capítulo 7 dice: y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Esto es interesante, mis queridos amigos, mis queridos hermanos y hermanas, porque por una parte, Dios está reteniendo las potestades de las tinieblas para que no destruyan a este mundo. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de que la gente busque a Dios y se arrepienta. De que Dios tiene un pueblo. Dios está escogiendo a todos aquellos que le aceptan como su Salvador personal, a todos aquellos que creen en Dios y que aceptan el Evangelio, son sellados con el sello del Dios vivo. Son sellados con el sello del Dios vivo. Pero en el capítulo 9, versículo 4 dice que siempre va a haber gente que no va a querer arrepentirse. Y por lo tanto no van a tener el sello del Dios vivo en su frente. Y ellos van a sufrir una gran calamidad, una gran tribulación. Por eso dice:
Por eso hay dos vertientes. Los que tienen el sello de Dios serán perseguidos, pero a la vez serán protegidos por Dios. Y los que no tienen el sello de Dios, que no se han arrepentido, serán castigados con las plagas que vienen de parte de Satanás. Juicios muy terribles. Si usted se lee el capítulo 9 de Apocalipsis hasta el versículo 3, se va a dar cuenta, y si busca el video de ayer, se va a dar cuenta de que este capítulo viene hablando de Satanás y sus ángeles, que para este último tiempo va a llegar un momento en que Dios va a entregar a la humanidad impía, a la humanidad que no quiso buscar a Dios, la va a dejar en sus propios caminos, por el hecho de que, como ya no quieren saber absolutamente nada de Dios, como ya Dios agotó todos los recursos infinitos que tiene en su sola potestad para atraerlos hacia Él, llega un momento en que la gracia de Dios se cierra. Y una vez que la gracia de Dios se cierra, ya no hay remedio. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, dice lo siguiente. Capítulo 22 y versículo 11. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, aquí este capítulo y este versículo están narrando de que llegará un momento en que ya no habrá misericordia, en que ya no habrá perdón para el ser humano, de que ya nadie se podrá arrepentir, de que ya no habrá intercesor en el santuario. El que no se arrepintió, el que fue inmundo, el que fue pecador, el que fue adúltero, fornicario, el que fue un asesino, los gobernantes que han masacrado a naciones enteras, que han dañado la atmósfera y que han traído pestilencia sobre el mundo y que nunca han buscado a Dios. Entonces, cuando la gracia de Dios se cierre, ya no habrá misericordia. Y cuando la gracia de Dios se cierre, entonces ya no habrá intercesor. Ya no habrá intercesor como lo está haciendo nuestro Señor Jesucristo ahora. Ahora, en el capítulo 7 estamos narrando de que hay 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, o sea, sobre la tierra, pues. Estos cuatro ángeles tienen un propósito impuesto por Dios. ¿Qué es de qué? De traer calamidades sobre este mundo. Pero no solamente, las calamidades que vienen sobre este mundo no van a afectar a los siervos de Dios. ¿Cuáles son los siervos de Dios? Aquí dice: y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar. Un ángel, otro ángel. 4 ángeles que tienen el poder, que tienen ya señalado su obra de hacer daño a la tierra y al mar. Pero hay otro ángel que viene de parte de Dios, comisionado por Dios para que detenga, para decirle a estos que todavía no actúen, hasta que los que van a ser salvos sean sellados y sean numerados. Dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y el versículo 4 del capítulo 9, vemos un grupo de personas que en el tiempo del sellamiento, no quisieron arrepentirse. Y les voy a mostrar cómo es esto. Miren, aquí dice
el quinto ángel tocó la trompeta y cayó del cielo a la tierra una estrella y se le dio la llave del pozo del abismo. Ayer hablábamos de que la llave, el que tiene la llave es el que tiene el poder, es el que tiene la autoridad, ¿entiendes? Es el que tiene el derecho. La Biblia habla de Jesús, que tiene la llave y que ninguno abre y ninguno cierra. En Apocalipsis, en los primeros capítulos de Apocalipsis, capítulo 3 por allí, habla de que Jesús es la estrella de David, el que tiene la llave, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Pero dando a entender que Jesús es el que tiene la autoridad. Pero aquí se le da la autoridad al ángel que cae del cielo a la tierra. Esta autoridad se basa en ¿qué? Se basa en que ya llegará el momento en que, como ya no hay gracia, como ya se cerró la gracia, como ya no hay intercesor, ya Satanás tiene luz verde para hacer lo que durante toda su existencia ha querido hacer: traer terremotos, inundaciones, plagas, juicios severos, sin que tenga ningún tipo de restricción. Recordemos una cosa, que Satanás y sus ángeles tienen poder, son seres espirituales de poder, pero ese poder está limitado por el poder de Dios. Satanás y sus ángeles no pueden hacer absolutamente nada sin el permiso divino, y cuando Dios lo permite es porque se ha traspasado los límites de su misericordia. Pues llegará un momento, dice Apocalipsis capítulo 9, que esos límites ya no habrá límites, porque el ser humano habrá escogido a quién servir. Y se le mandó que no dañasen a la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y la angustia que viene sobre este mundo no es algo fácil, Así que, mi querido amigo, mi querida amiga, continuemos con el estudio. Hemos leído pues Apocalipsis capítulo 9 y versículo 4, y hemos leído Apocalipsis capítulo 7 del 1 al 3. Ahora, vamos a ir al libro de Ezequiel para que veamos la profecía completa. Ezequiel capítulo 9, vamos a leer acá lo que dice el profeta Ezequiel. Fíjense lo que dice. A Ezequiel se le mostró una visión. Clamó a mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía su instrumento, en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrando y se pararon junto al altar. Allá en Apocalipsis vemos que hay un ángel que trae el sello de Dios, ¿verdad? Y este ángel refrena a las fuerzas malignas. Y aquí Ezequiel dice claramente que los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir, ¿verdad? Y es de la gloria de Dios, y la gloria de Dios de Israel se elevó por encima de los querubines, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Qué iban a ponerle? Le iban a poner un sello en su frente a los hombres que claman y gimen por causa de las abominaciones que se hacen en Israel. Este es el sello de Dios. Un grupo de gente van a ser selladas. De entre todos los habitantes del mundo, al final de la historia de este mundo, habrá un residuo de gente en comparación con los millones que han elegido no servir a Dios, que han desechado la gracia de Dios.
siempre va a haber un remanente fiel que va a mantener el sello de Dios en su frente y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora, dice acá, y les dijo: pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, dice Ezequiel: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero, escuchen bien, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Qué cosa tan interesante. Aquí dice entonces que los que claman y gimen por causa de las abominaciones que se hacen en la tierra son sellados con el sello de Dios. Son aquellos que han aceptado la misericordia de Dios, que se han acogido a la misericordia de Dios, que han aceptado el evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios, y que están apartados y sellados para el día de la redención. Muy bien, pero esta misericordia se ha extendido no solamente a un grupo, se ha extendido a toda la humanidad. El evangelio es para toda la humanidad, la bendición es para toda la humanidad, pero lamentablemente toda la humanidad nunca la va a aceptar. ¿O acaso en el tiempo de Noé no eran millones de personas y solamente se salvaron 8 personas? A pesar de que Dios les dijo: Noé, mira, dile a esta generación en la cual tú vives que les voy a dar 120 años para que se arrepientan de sus malos caminos, de sus iniquidades, de sus fornicaciones, de sus hurtos, de sus hechicerías y de toda cosa mala. 120 años, ni un día más ni un día menos. Y Noé todos los días predicaba a través, cada vez que daba un martillazo, que sentaba el martillo en la madera, era un llamado que Dios estaba haciendo a esa generación impía. Pero ¿acaso no llegó el diluvio y dice la Escritura que los barrió a todos? A todos, menos a Noé y a su familia. ¿Por qué? Porque fueron los únicos que le buscaron y obedecieron. ¿Bien? Dios envía su juicio, pero antes de que envíe los juicios, Dios hace el llamado. Dios hace un llamado. Ese llamado pues es el que normalmente está plasmado en Apocalipsis capítulo 8 y capítulo 9, que habla entonces de las 7 trompetas. Recordemos una cosa. La Biblia dice que a la séptima trompeta Dios viene por segunda vez. Se termina la gracia sobre este mundo. Fíjense cómo dice el capítulo 10 y el versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis capítulo 8, desde el versículo 6 en adelante, muestra 7 trompetas, y cada una de esos toques de trompeta que se oyen desde el cielo, que son toques que se dan en el cielo, son un evento que está sucediendo sobre la tierra. A través del tiempo, Dios ha venido haciendo llamados al arrepentimiento, pero cada llamado ha sido desoído. El Señor Jesucristo lo dijo: mire, como en los tiempos del diluvio, así va a ser estas generaciones y las que vienen. Porque así como en el tiempo del diluvio la gente estaba atareada buscando las cosas materiales, hundidas en sus placeres y en sus quehaceres, hundidas en sus francachelas, hundidas en el pecado, vivían para agradarse. Así va a ser antes de que mi segunda venida en gloria. Y lo estamos viendo. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, como dice el apóstol Pablo en Timoteo, que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Hoy hay hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, detractores, ingratos, impíos, sin santidad, sin afecto natural,
Todo eso lo hay en nuestros días. Pero a pesar de todo, Dios no ha consumido a este planeta por misericordia. Por misericordia. E incluso el apóstol San Pedro, el Señor Jesucristo, a través de San Pedro, en el capítulo 3, dice lo siguiente: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Que todos qué? Procedan al arrepentimiento. No es que, como dicen muchos, eso es pura habladuría, de que Jesús viene, de que el mundo se va a acabar. No, mi querido amigo, el mundo se va a acabar. Este mundo va a ser consumido por fuego. Este mundo va a ser destruido por plagas y juicios terribles que vienen. Pero en medio de esas plagas, el pueblo de Dios, todo aquel que se arrepienta y se vuelva a Dios, es sellado e inscrito en el libro de la vida para la eternidad. Mientras que habrá un grupo de personas que no se arrepentirán. Apocalipsis capítulo 9, donde estamos leyendo, dice lo siguiente: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Siempre, mi hermano y mi amigo, esto será hasta el final de la historia. Hoy existe todo esto. Unos que están saliendo de la iniquidad y uniéndose al pueblo de Dios y siendo sellados, y otros que están empecinados en vivir para sí, en vivir para este mundo y conservar todas sus iniquidades consigo. Estos últimos son sellados y caen abatidos bajo los juicios y las plagas de Dios que vienen sobre este mundo. Ahora, es importante estar sellado. Es importante tener nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Te preguntarás, ¿cómo hago yo para ser sellado? ¿Cómo hago yo para que Dios me selle? ¿Y cómo hago yo para que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida? El Señor Jesucristo lo dijo claramente. El apóstol Pablo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si tú, mi amigo, crees en nuestro Señor Jesucristo, si tú crees en Dios, pero no creer como normalmente se dice: yo creo en Dios, porque yo sé que Dios existe, yo creo en Jesucristo, pero no, el creer significa obrar, tener fe. Creer significa que tú te apartas del mundo y entras en los caminos de Dios. Tú aceptas la invitación del Evangelio. Tú aceptas caminar en el Evangelio. Tú aceptas deshacerte de todas aquellas abominaciones y de todas aquellas cosas del mundo y de todos aquellos pecados y vivir una vida nueva. El Señor Jesucristo lo dijo, el apóstol Pablo dijo: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y la promesa para los que son sellados, la promesa para aquellos que son sellados, que salen del mundo para ser sellados, está en Isaías, y la leemos en el capítulo 1 del libro de Isaías. Veamos la promesa que Dios hace a todos aquellos. Él dice lo siguiente, Isaías capítulo 1, versículo 13 en adelante. No me traigas más vanas ofrendas, le decía él al pueblo de Israel. Incienso me es abominación, lunas nuevas y días de reposo. El convocar asamblea no puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes y vuestras lunas nuevas, y vuestras fiestas solemnes las tiene
aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Esto le decía Dios al pueblo de Israel, que se creían los más santos y los más puros, pero en su corazón conservaban la iniquidad. Y a pesar de todos los sacrificios que hacían día y noche, tarde y mañana, ellos pensaban que por hacer eso en forma externa, Dios los iba a perdonar. Pero no, mi amigo. Si nosotros nos entregamos a Dios, tenemos que abandonar la iniquidad de nuestro corazón, quitar la iniquidad de nuestras manos, dejar de andar en los caminos del diablo y andar en los caminos de Dios. Y luego Dios nos lanza el desafío. Versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ahora nos hace el llamado para que lo aceptemos. Venid luego, después que hagas todo esto, después que os arrepintáis, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vemos acá entonces que la misericordia de Dios todavía se extiende. Todavía se extiende. Cada llamado, cada vez que tú oyes la palabra de Dios, es un llamado que Dios te hace para el arrepentimiento. Y para que no perezcas con los destructores y con las plagas que vienen sobre este mundo, sino que sea sellado para la eternidad y sea tu nombre inscrito en el libro de la vida. Este estudio es muy importante y te ruego que lo compartas con otras personas y que puedas, por la ayuda del Espíritu Santo, acapararlo en tu corazón. Ahora, ¿cómo se llevará a cabo esto? Hablando del sello de Dios, hay unos que tienen el sello de Dios y otros que no lo tienen. Ya lo hemos visto en Apocalipsis, ¿verdad? Ya lo hemos leído en Apocalipsis. Los que tienen el sello de Dios tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Son aquellos que se han apartado del mundo y ahora viven para Dios. Y los que no tienen el sello de Dios serán abatidos por las plagas y juicios que vienen sobre este mundo. ¿Verdad? Vienen sobre este mundo. Ahora, ¿pero qué es? ¿Cómo se llevará a cabo esto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del sello de Dios? Cuando hablamos del sello de Dios, también tenemos que hablar del sello del diablo. Ahora, ¿cuál es el sello de Dios y cuál es el sello de Satanás? En el libro de Apocalipsis, capítulo 13 y versículo 11, dice lo siguiente. Apocalipsis, capítulo 13 y versículo 11 al 16, dice lo siguiente. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña, escuchen bien, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le has permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Fíjense que es una cuestión de adoración. El sello de Dios es una cuestión de adoración. Ahora escuchen el versículo 16, lo que dice el Espíritu Santo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres y libres, esclavos, se les pusiese una señal. Una marca en la mano derecha o en su frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
¿Qué significa entonces el sello de Dios? ¿Y qué significa el sello de Satanás? Continuamos. Esta será la última crisis final. Es en el momento cuando Dios interviene. Apocalipsis 14 dice lo siguiente, 14 y los versículos 9 al 11. Dice, escuchen cómo dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y escuchen esto, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y ni nadie que recibiera la marca en su nombre. Aquí es donde está el problema. Mi querido amigo, Dios tiene un sistema, y ese sistema es el evangelio de salvación. Ese sistema está plantado sobre la roca que es Cristo Jesús. El apóstol San Pablo dijo, cualquiera que edifique sobre esta roca, ¿entiendes? Pueden venir los vientos y lo pueden azotarla, pero no caerá. Y el que sobre esta roca edifique con paja, con materiales perecederos, también va a perecer. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos hoy día que creen en Jesucristo. Valga la redundancia. Ellos creen que creer en Jesucristo es únicamente ir a la iglesia, bautizarse y mantener una rutina continua día y noche durante todo el año y a veces hasta toda su vida, sin llegar a entender las exigencias del evangelio. Muchas veces se busca un evangelio fácil, un evangelio que no tenga nada que ver con las exigencias de Dios. Pero mi querido amigo, un evangelio que no tenga las exigencias de Dios no es evangelio. Muchos buscan una iglesia o buscan una denominación X porque allí creen ellos que asistiendo a una iglesia evangélica se van a salvar. No, usted puede asistir a la iglesia toda su vida, pero si usted no se somete a las exigencias del evangelio, si usted no se sujeta a las exigencias de Dios, si su vida no cambia, si usted no es transformado, si usted es uno en la iglesia y otro en su casa u otro en el vecindario, usted está perdiendo su tiempo. Los juicios de Dios van a caer sobre usted y usted se va a perder. Así que aquí hay un sistema, en el capítulo 3 y versículo 14, hay un sistema que pronto se va a imponer. Este sistema es un sistema político-religioso, y este sistema político-religioso tiene que ver, o se llama la marca de la bestia. La marca de la bestia. Es un sistema político-religioso que durante todos los siglos ha venido presentándose como el evangelio, pero que no es un evangelio, es un evangelio que está fundado sobre las tradiciones humanas, y millones de personas han seguido detrás de eso. La Biblia lo llama la Gran Babilonia, la madre de las rameras de la tierra. Este sistema religioso ha envenenado al mundo con sus doctrinas, Todos nuestros antepasados fueron envenenados con esa doctrina. Hasta hoy día hay muchas personas que usted les habla del evangelio y dicen, no, yo no acepto el evangelio, eso es del diablo. Yo soy católico o soy católica. No, mi querido amigo, ese es un sistema que fue impuesto en el pasado. Ese es un vino del error, donde no hay evangelio puro, donde no hay nada. Las cárceles están llenas de gente que son católicas. Los presidentes, gobernantes de este mundo, la mayoría son católicos. Y miren lo que hacen, destruyen
el planeta, contaminan el planeta, matan y destruyen a sus semejantes. Eso no es cristianismo. Pero este sistema hoy día, la Escritura lo llama la Gran Babilonia, la bestia semejante a dos cuernos. Este sistema religioso va a ser impuesto a los hombres y este sistema tiene una señal, una marca que lo distingue. Así como Dios tiene una señal, una marca que distingue a su pueblo, y esa marca está implantada en los 10 mandamientos. Miren cuál es la señal de Dios para su pueblo y con la cual su pueblo va a ser sellado. Está escrito en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, lo siguiente. En el capítulo 20 y versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Dónde dice que Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó? Bueno, en el libro de Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, sobre todo en el capítulo 2, leemos lo siguiente. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo crió. Y ahora escuchen lo que dice acá. Dice acá: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6º. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había hecho en la creación. Este es el sello de la creación. Este es el sello del Creador. Este es el sello que distingue a los dioses falsos del Dios verdadero. Este es el sello de santificación. El día de reposo santificado por Dios y bendecido por Dios. Mientras que Satanás ha inventado su propio día de reposo. Y ese día de reposo fue instituido por allá por el año 321 con el primer emperador romano que se convirtió del paganismo al cristianismo. Que luego este gran emperador romano, que fue el fundador del cristianismo romano, se atrevió a ir en contra de la ley de Dios y puso su propio día. Dios dice que es el 7º día o el día bendecido por Dios, el sábado, como nosotros popularmente lo conocemos, y ellos dicen que es el domingo. De allí en adelante, por todos los siglos, la Iglesia Católica y a través de los reformadores, el domingo ha venido siendo la señal o marca de la bestia, porque tiene que ver con Babilonia y todo ese sistema. Así que, mi querido amigo, mi querida amiga, hemos estudiado pues una gran parte de la palabra de Dios. Pronto seguiremos con la tercera parte de este tema. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Suscríbete al canal, comparte esto con otros y nos vemos para la próxima entrevista de la palabra de Dios. Continuaremos entonces desarrollando en el próximo tema todo lo relacionado con la marca de la bestia y los juicios que vienen sobre el mundo por causa de los que obedecen a este sistema religioso falso. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y nos vemos en el próximo video.